que había lastimado la imagen de López Obrador, pero que ellos no podían determinar en qué grado. Bastaba con que solicitaran a las prestigiadas empresas de encuestas para que con ello cubrieran el expediente y no se prestara tanto cuestionamiento. El conflicto en Oaxaca, un asunto que ha ocupado la atención de la opinión pública nacional desde el proceso electoral y postelectoral, es el que tiene que ver con el conflicto en Oaxaca, que se ha convertido en parte de la situación que va a heredar Calderón a su compañero de partido Vicente, que va a heredar a Calderón su compañero de partido Vicente Fox. Miren ustedes, este proceso electoral, prácticamente cuando inicia el asunto en Oaxaca, está ya caminando el proceso, ya estamos en el proceso. Independientemente de si el gobernador del estado tuvo culpa o no tuvo culpa, lo cierto es que se dejó y aún todavía existe. Lo que acabamos de ver el fin de semana es lamentable para el país, por eso nos parece que es muy importante ir evaluando la situación actual. El tema, bien lo decía el maestro García Salgado, es recurrente a lo que está sucediendo. No tan solo tenemos violencia en Oaxaca, tenemos en varios estados indicadores de violencia. Lo peor es que se han manifestado con artefactos explosivos tanto en el Distrito Federal y está la amenaza de continuar con ello. No podemos permitir, los que nos dedicamos a estudiar la política y a ver propuestas de solución a través del derecho, los jóvenes, los maestros, los partidos políticos, los empresarios, que esto suceda. Tenemos que buscar precisamente las soluciones y de eso se trata, que nosotros de manera objetiva hagamos los planteamientos de las actuales circunstancias políticas económicas en las que vivimos para proponer soluciones a través del derecho. ¿Cuál es la estrategia de Andrés Manuel López Obrador? Más allá de lo que se puede cuestionar en la toma de protesta de Andrés Manuel como presidente legítimo, que va desde de los que piensan que esto es una farsa hasta quienes asumen que es un acto de respuesta a la voluntad popular, existen elementos que no se pueden soslayar. Este movimiento es producto de lo que ellos llamaron la Convención Nacional Democrática. De acuerdo a lo manifestado el 20 de noviembre por López Obrador, las 20 medidas que anunció serán operadas por los 12 integrantes de su gabinete, quienes van a formular diagnósticos de los problemas principales del país y propondrán soluciones y recomendaciones. Es decir, van a estar como fiscales de las acciones del gobierno y van a estar atentos al seguimiento de las acciones del gobierno de Felipe Calderón. Pero de igual forma están dejando entrever que se van a oponer rotundamente a acciones que vayan en contra, dicen ellos, de la nación. Entonces hay que verlo a la luz de la estrategia que está planteando Andrés Manuel López Obrador, y no se trata aquí si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Aquí, haciendo honor a lo que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, tenemos que hacer el análisis, tenemos que ver los escenarios y tenemos que ver realmente cuál es la estrategia de Andrés Manuel, para que con ello nosotros obtengamos conclusiones. Fíjense bien. De acuerdo a lo manifestado el 20 de noviembre, dijeron que para el 1 de diciembre hay que destacar la convocatoria. Si hacen una convocatoria para que vayan a apoyar a los legisladores, al Frente Amplio Progresista, para impedir la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la República. Es una acción de presión y que evidentemente saben hasta dónde van a llegar. Ya el día de ayer, los que vieron las noticias y los que ya leyeron o vieron la televisión, que para eso sí sacan la nota y yo diría un tanto a veces amarillista, no podemos negar que fue bochornoso, lamentable. Yo creía que esto nada más pasaba en
en los congresos coreanos, que ya ven que ahí los orientales se golpean. No, ya pasa aquí en nuestro país. Y dos representantes de partidos políticos han caído precisamente en esta confrontación. Ahora, ¿qué es lo que manifiesta Andrés Manuel? No se ven posibilidades de acuerdo. De hecho, hay una consigna de que no haya acuerdo. Incluso llega a establecer que si alguien pretende establecer un acuerdo, sería traición al pueblo. Según él, el gobierno legítimo que hoy toma protesta, se refiere precisamente al presidente legítimo, comienza una transformación democrática a fondo. Esta es la consigna. El destino de nuestras vidas, dice él, depende de nosotros. Por eso es importante hacer un breve comentario al tema prestar la protesta. En el ambiente político lo que está, como lo hemos podido ver, es la amenaza del PRD de no permitir prestar la protesta a Felipe Calderón. Y lo que al respecto han manifestado representantes del PAN, por ejemplo, Jorge Cermeño, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dice que es irresponsable el querer violentar la Constitución. Esta forma de expresarse de un representante de un partido político, que es precisamente al que pertenece Felipe Calderón, no da un indicio de puente para el acuerdo, y mucho menos lo que dice Santiago Krill: a como dé lugar, Felipe Calderón cumplirá la ley y tomará protesta. Entonces, la forma de decir invita a la confrontación, no invita al acuerdo. Sin embargo, hay que destacar que Felipe Calderón ha enviado cartas a los coordinadores del PRD, del PT y de Convergencia, la cual fue desestimada por el PRD. Su vocero manifestó: el diálogo se dará entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, no así con un sujeto que ni siquiera tiene la certidumbre de que podrá tomar protesta en un cargo que no le corresponde. Es decir, se pone nuevamente de manifiesto la actitud, la estrategia que tiene el PRD para no permitir que Felipe Calderón rinda la protesta en el recinto legislativo. También Felipe Calderón le dirigió cartas a Mario Fabio Beltrones y a Gamboa Patrón, y a las fuerzas políticas que les llama minoritarias, les manifiesta que coinciden en muchas de sus propuestas y que se presentará en cumplimiento a la Constitución a rendir protesta. Incluso el día de ayer declaró que no es un capricho, es cumplir con la Constitución. Por lo tanto, también se ve por parte de Felipe Calderón que tiene toda la intención de asistir. Dice en la forma vulgar: para que haya pleito se requiere de dos. Ustedes van a valorar ya y después los que lean este trabajo, si alguien tiene la razón o no la tiene, y ubicar a cada quien de los actores políticos en su plena dimensión, ¿no? Fíjense, al respecto de prestar la protesta, algunos especialistas difieren. Por ejemplo, el doctor Barragán, que es especialista en Derecho Constitucional, dice que es necesario que rinda la protesta de manera verbal, que así lo establece la Constitución. Vamos a dar nuestra opinión al respecto, pero la Constitución no establece si es en forma verbal o si es en forma escrita. ¿Qué significa? Que también los especialistas, las plumas, los editorialistas toman partido y manejan sus propios argumentos en función del interés y de su preferencia política. No hay imparcialidad, hay posiciones políticas y algunos con el perfil o la vestimenta de especialista y otros con el perfil, dicen ellos, de imparcialidad. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Vamos a resaltar lo siguiente.
El artículo 74, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos, establece que quien haya ganado la elección y haya sido declarado por el Tribunal Federal Electoral, la Cámara de Diputados tiene la facultad de difundir a través de un banner. Eso ya se hizo. O sea, hay un reconocimiento tácito de que hay presidente electo. Luego el artículo 83, el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. Entonces nos debe de quedar claro, el 1 de diciembre entrará a ejercer su encargo, es decir, en el primer segundo ejerce su encargo Felipe Calderón. Lo que se ha prestado al debate y lo que está en la agenda, en la interpretación, es el artículo 85 constitucional, que precisamente dice, si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el presidente electo o la elección no estuviese hecha y se declarara el 1 de diciembre, cesará, sin embargo, el presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de presidente interino el que designe el Congreso de la Unión. Hay algunos editorialistas que esto precisamente refieren. Si Felipe Calderón no se presenta, se va a nombrar un presidente interino. Eso no es cierto. No es cierto por lo que acabamos de decir del 74 constitucional, del 83 constitucional, y por otro lado, vamos a ver cuál es el espíritu del constituyente en cuanto a este artículo. La primera parte presupone, es decir, que el presidente no se presente, presupone que el presidente electo no tenga la voluntad de presentarse. No es el caso. Y en la siguiente parte, que la elección no estuviese hecha y declarada tampoco es el caso. Por otro lado, nadie está obligado a lo imposible, aunque esto implique prescindir de la protesta verbal por actitudes fuera del alcance de la voluntad del presidente electo. Quienes hayan impedido la rendición de la protesta no podrán alegar el hecho para sancionar al presidente. Es decir, si hay un grupo de diputados que se oponen a que se presente a rendir la protesta, ellos no podrán alegar o no podrán invocar lo del artículo 85 constitucional que dice que cuando no se presente van a elegir al presidente interino. O sea, no se da el caso. Por esa razón es importante, y sobre todo por lo del día de ayer, es importante que nosotros veamos que sí hay una intención clara por parte del presidente electo de presentarse, aún con conocimiento de causa de que hay un grupo que amenaza en que no se debe de presentar. Vamos aquí a ver otros 2 artículos y hacemos un comentario. Los artículos que tienen que ver con la protesta son el 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar a la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, todo servidor público. Y en el caso especial, que es el presidente, el 87 establece, el presidente a tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión la siguiente protesta. Y entonces ahí le ponemos sus puntos suspensivos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros?